nosotros, ahora sí que la relación que tengamos con Dios y la intimidad que tengamos con Dios, el tiempo a solas que tengamos con Dios, va a ser proporcional a los milagros que veamos en nuestras vidas, a lo sobrenatural que vivamos. Si nosotros invertimos poco tiempo en la presencia de Dios, pues así de poco, así de proporcional, Dios estará en nuestras vidas y actuará de la forma. Pero si nosotros invertimos tiempo en la presencia de Dios, en oración, en ayuno, en adoración, ahorita como hace unos momentos estuvimos adorando, que gran elección de canciones, Truchín se la mega rifó. Y estar en la presencia de Dios es otro nivel. Y cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, nos damos cuenta que Dios empieza a ser un Dios más grande, porque empezamos a exaltarlo, decirle cuán grande eres, Dios, eres increíble. Y Dios empieza a crecer y nuestros problemas empiezan a hacerse más pequeños en perspectiva. Pero cuando tú y yo dejamos de estar en la presencia de Dios, cuando tú y yo dejamos de estar en un tiempo de oración, de adoración, de ayuno, poco a poco Dios empieza a ser más pequeño y nuestros problemas más grandes. Tú y yo tenemos que dedicar tiempo en la presencia de Dios para que no sea como le sucedió a Sansón, que él no se dio cuenta cuando la presencia de Dios se había ido de su vida, sino que tú un día digas, ¿de dónde vino eso? ¿No? Como Spider-Man, que muchos les gusta aquí Spider-Man, ¿no? Cuando empezó aquí a tener ya los superpoderes, las telarañas, y sacó de onda a Peter Parker, ¿no? Dijo, ¿de dónde vino eso? O sea, ¿qué pasó? Y porque había recibido un piquete, ¿no? Que tú cuando recibes una dosis del Espíritu Santo, después te vas a sorprender, que ores por los enfermos, ellos van a sanar, y tú digas, ¿de dónde vino ese poder sobrenatural? Yo jamás había sanado a nadie, ¿no? Ni de dolor de cabeza, ni nada. Y que tú ores por alguien y que te diga, que alguien te testifique ese milagro y te diga, oye, desde que oraste por mí, me sané, y tú te saques de onda, digas, ¿cómo no? Que así sea eso en tu vida, que tú gradualmente empieces a crecer en la presencia de Dios. Y el primer pecado que vamos a hablar es el odio. Digan conmigo, el odio. Ahora, estos pecados que voy a hablar con ustedes no son los pecados tradicionales que tal vez podemos hablar. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación. Eso es ya para otra ocasión, ¿no? Los pecados que vamos a tocar el día de hoy son pecados silenciosos. Pecados que entran, que en tu mente tal vez ni siquiera puede ser pecado, porque lo puedes justificar. Estos 4 pecados que menciona el pastor Cho son pecados que entran como ese óxido, silenciosamente, que tú tal vez puedes poco a poco justificar por experiencias que has tenido, pero cuando toman control de tu vida, de tus emociones y de ti, en serio destruyen por completo. Y el odio es ese primer pecado que vamos a hablar. Cuando viene el odio a nuestras vidas, tiene tanto poder que puede tomar control de nuestro cuerpo, control de nuestra mente, control de nuestras emociones. Había un hombre coreano que él estuvo en la guerra, y cuando fue a la guerra, estuvo bastantes años. Él estaba casado, tenía hijos, así que en la guerra él estaba en la brigada de construcción. Él tenía que manejar una bulldozer y tenía que estar construyendo ahí caminos y todo. Y el ejército le pagaba, y él ese dinero lo mandaba inmediatamente a su esposa y a sus hijos. Casi no se quedaba con nada. Hasta que poco a poco fue ahorrando para comprarse un boleto para ir a Corea a visitar a su familia, y le envía a su esposa un telegrama. Dice, voy a llegar tal día a tal hora para que pasen por mí. Y él estaba súper emocionado de ir, finalmente encontrarse con su esposa, con sus hijos. Él se imaginaba esta escena, que él llegando al aeropuerto, su familia lo iba a abrazar con cartulinas, ¿no? Iban a estar todos emocionados ahí con un buen ramen. Sí es coreano el ramen, ¿no? Con un ramen ahí. Con una maruchan lo iban a
lo iban a recibir con Valentina, un birriamen. ¿Y cuál fue su sorpresa? Llega este hombre al aeropuerto en Corea, en Seúl, y completamente vacío, no hay nadie que lo está recibiendo, no está su esposa, no están sus hijos. Dice, ¿qué onda? Pues tal vez no les llegó el telegrama, ¿no? A veces hay problemas, tal vez se perdió, no sé, comunicación, algo. Llega a su casa y está completamente vacía, no hay nadie. Dice, ¿qué onda? Va con sus suegros y empieza a investigar dónde está su familia. Lo que sucedió es que su esposa lo dejó por un hombre más joven cuando este hombre se fue al ejército. Y se fue con este hombre más joven y todo el dinero que le estuvo mandando en la guerra, la esposa se lo gastó con el colágeno, ¿no? Y imagínense. Y cuidado. Imagínense cómo se sintió este hombre diciendo, me estoy partiendo el lomo literalmente, trabajando por mi esposa, mi familia, que me quedé con muchos años con poquito dinero y mi esposa me engaña con otro. ¿Y saben qué hizo el hombre? Todavía fue a la casa de la mujer y le suplicó, por favor, regresa conmigo, ¿no? Deja a este colágeno, ¿no? Y regresa. Y la mujer le dijo, no voy a regresar contigo. Los suegros le dijeron, vete de nuestra casa. Creo que le dieron $40 ahí en compensación. Y este hombre estaba a punto de suicidarse. Dice el libro, iba a decir la palabra, ¿no? Dice el libro que cuando llegó a la oficina del pastor Cho, sacó una daga y el pastor Cho se asustó porque pensó que lo iba a matar a él. Pero que el hombre le dijo, no, me voy a suicidar. Y ya después le platicó toda la historia. Dijo, a ver, espérate. Y ya después le platicó todo. Y le dijo que aparte le dio tuberculosis. Y cuando se llenó de odio, después de todo lo que se enteró que su esposa lo dejó por otro, etc., dice que de tanto odio que hubo en su corazón que empezó a toser y a escupir sangre. Estaba lleno de tanto odio que se enfermó, estaba tosiendo sangre. Y después la única solución que él encontró fue regresar. O sea, alguien le habló de ir a la iglesia, fue a la iglesia. Y ahí el pastor Cho oró por él recibió a Jesús y ya no se quitó la vida. Poco a poco fue empezando su vida de nuevo. Como él sabía manejar una bulldozer, renovó su licencia, empezó nuevamente a trabajar. Poco a poco le empezó a ir bien e hizo su vida nuevamente. No regresó con la esposa, qué bueno que no regresó, pero Dios restituyó su vida, pudo hacer una familia muy bonita. Pero todo porque él decidió perdonar. Dice la palabra, dice el libro que él no quería perdonar a su esposa, que él la odiaba y decía, la odio, ¿no? Que el odio se veía en sus ojos así como fuego. Y el pastor Cho le dijo, no, tienes que bendecir a su esposa. Y fue hasta que él empezó a bendecirla y a hablar bien y bendecirla, que poco a poco él empezó a sanar de esa tuberculosis y ya después fue completamente sano. Muchas veces podemos odiar a personas. ¿Y qué les estaba diciendo? Que tal vez lo podemos justificar. Podemos justificar ese odio. Es que si supieras lo que me hizo, si supieras cómo me habló, si supieras cómo me trató, y tal vez tú puedes justificar ese odio, tal vez hacia tus padres, hacia tus abuelos, hacia tu ex, alguien querido, ¿no? Y en tu corazón está ese odio hacia esta persona, pero no nos damos cuenta que cuando el odio nos invade, no únicamente afecta a nuestro espíritu, sino a nuestro cuerpo. Así que el odio es muchas veces ese pecado silencioso que entra a nuestras vidas y afecta por completo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Después llegó otra mujer con el pastor Cho que tenía artritis
y llegó muy débil con el pastor Cho, y también ella tenía odio en su corazón y no quería perdonar. Y el pastor Cho le dijo, es que tienes que perdonar, tienes que declarar bendición. Y ella dijo, no quiero. Y sus huesos literalmente se estaban secando. Pero cuando ella decidió bendecir, decidió perdonar, en 3 meses estaba completamente sana y ella estaba completamente desahuciada. Ningún médico de todo el país la pudo sanar. Pero cuando ella decidió perdonar y cuando el odio se fue de su vida, ella fue cuando recibió sanidad completamente. Si nosotros estamos constantemente odiando y permitiendo ese odio que entre a nuestra vida, a nuestro corazón, el odio es algo que... vamos a Mateo 6:14. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esto también está en el Padre Nuestro, ¿no? No sé si aquí tenemos a alguien tal vez que viene de un contexto católico, que desde chiquitos aquí tenemos a Car. Tal vez tú puedes estar repitiendo el Padre Nuestro pues, como 300 veces, ¿no? Que los ponen a repetir y no te das cuenta de lo que estás diciendo, pero el Padre Nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la realidad es que para nosotros recibir ese perdón absoluto de parte de Dios, primero tenemos que perdonar también a los demás. Y es increíble, yo nunca lo había entendido de esta forma. Pero es hasta que nosotros perdonamos que nosotros recibimos ese perdón de parte de nuestro Padre Celestial. Si nosotros no perdonamos primero, no vamos a poder vivir en esa libertad absoluta. Dios no puede hacer la obra completa en nuestras vidas si nosotros primero no perdonamos a los demás. Así que para poder fluir en esa libertad de parte de Dios, no tenemos que permitir ningún tipo de odio en nuestras vidas. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algún tipo de odio en tu corazón, alguien que te ha lastimado, que te ha herido, y tú tal vez has guardado ese odio. Yo por mucho tiempo guardé odio en mi corazón y rencor de muchas personas que hablaron mal de mis papás, los traicionaron, y yo ni los podía ver en Gale, Metepec, ¿no? Ahí nada los veía y me empezaba a retorcer lentamente. y la verdad es que yo siempre me sorprendo de mis papás, que yo nunca he visto que han guardado ningún tipo de rencor, resentimiento. Y un día hablando con mi mamá me dijo, es que el único que te estás perjudicando eres tú mismo. O sea, tú piensas que al guardar este rencor, resentimiento, la otra persona como en Bluetooth le están llegando dolores. ¡Ah! Pero no. La otra persona estaba bien a gusto ahí en Starbucks tomándose su café y en el cine, su matcha latte. Y el odio, al único que perjudica es a uno mismo, ¿sí o no? Hay un proverbio coreano que dice, si quieres ensuciar la cara de tu enemigo con lodo, debes ensuciarte la mano primero. Es la siguiente. Si quieres ensuciar la cara de tu enemigo con lodo, debes ensuciarte la mano primero. No hay forma que tú, o sea, al momento de odiar a los demás, no te perjudiques a ti primero. Entonces, el odio nos perjudica nada más a nosotros. Dejemos ese odio al lado, perdonemos a todas las personas que nos han herido, que nos han lastimado, y no dejemos que el odio entre a nuestras vidas. Y así como tal vez la palabra de Vela de la semana pasada estuvo resonando en nuestros corazones, y yo a lo largo de la semana estuve cambiando mi forma de hablar, también que en esta semana esta palabra resuene en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos revele
Tal vez en algún momento, híjole, es que sí, odio a esta persona, ¿no? Y que que por mucho tiempo estabas cegado, pero que el Espíritu Santo lo revele y digas, Padre, perdóname, perdono a esta persona, no quiero que este odio me impida tener una relación contigo y que yo pueda fluir en el Espíritu libremente. Segundo pecado del que vamos a hablar, también muy silencioso, es el temor. Que también muchas veces puede estar en nuestras vidas el temor y a veces ni siquiera se puede catalogar como pecado. A veces lo vemos más como una emoción, ¿sí o no? ¿Han visto la de Inside Out? La de Intensamente, ¿no? Como el temor, sí es la de Azulita, ¿no? El morado. El morado. Estaba viendo si están poniendo atención. Le dije, el temor es la amarilla, ¿no? Y como a veces se ve como una emoción, como que es parte de, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra en 2 Timoteo 1:7? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, en otra versión, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, realmente el temor es un espíritu, no es una emoción. Es un espíritu y hay que hablar como tal. Ahí está el temor que ya se cayó. Hay que hablar y hay que definirlo como tal. Cuando el temor se apodera de ti, no es una emoción, es un espíritu. Porque quienes vivimos en el espíritu no tenemos temor, sino amor, poder y dominio propio. Cuando hablamos el lenguaje de la fe y vivimos en el espíritu, nos damos cuenta que no son compatibles una vida en el espíritu y una vida en temor. No son compatibles en lo absoluto. Es como si quisieras cargar tu teléfono con un USB-C, pero tu entrada es de... Tu entrada es de Lightning, ¿no? O micro USB. Que por más que le quieras ahí con un martillo cargar, no, pues, o sea, no es compatible la entrada. O sea, o eres USB-C o Lightning o micro USB o otra, ¿no? No hay compatibilidad de vivir una vida en el espíritu y una vida en temor. Cuando el temor se apodera de ti, la fe no puede fluir libremente. Dios no puede hablar a tu vida libremente. Y muchas veces el temor viene a nuestras vidas y empezamos a justificarlo. No, es que tengo miedo a equivocarme. No quiero equivocarme, no quiero regarla, ¿no? No quiero cometer un error. Yo muchas veces me acuerdo que esto tiene muchos años antes de pandemia, cuando todavía no había venido Generación 12, ni Johan ni Sofi. Muchas veces a mí me contactaba la manager, me escribía, me decía, Esteban, queremos estar en México en una gira y queremos que Toluca sea parte de la gira. Y yo por muchos años los bateé a Generación 12. Esto no sé si lo sabían muchos, pero desde el 2016, 17, 18 y 19 pudieron haber venido aquí a Intro Iglesia, pero la realidad es de que yo tenía temor en mi corazón. Yo decía, es que si no viene gente, con trabajos vienen a una noche de adoración, 30 personas, ¿cómo van a venir con Generación 12? Imagínense cantando Dios incomparable, así, nada más 30 personas, ¿no? Y yo dije, no, es que qué tal si no se llena la intro, si no se venden boletos, si no nos alcanza y quedamos en números rojos. Y siempre que me hablaban y me decían, Esteban, queremos ir a Toluca, vamos a estar en Ciudad de México, súper cerca de Toluca, ¿hay alguna oportunidad que podamos ir? Yo siempre les decía puros pretextos, les decía, no, es que estamos en construcción, como siempre estamos en construcción, es la vieja confiable, ¿no? Es que estamos construyendo los muros y ahora el techo y ahora el escenario y las luces y cada año había algo distinto, ¿no? Y ya llegó un año en el que la manager me dice, Esteban,
si nos dices que no, ya te quitamos de nuestra lista de contactos y no te preocupes, pero nuevamente queremos hacerte la oferta que formar parte del tour de Generación 12 2020 en marzo. Y yo todavía le digo, bueno, déjame lo platico con los pastores. Y eso fue como un viernes, ¿no? Y le dije, el lunes te tengo una respuesta. Y yo me puse a ayunar ese fin de semana, ¿no? Viernes, sábado, domingo, ayuné, pura agua. Hablé con los pastores y me dijeron, pues si Dios lo pone en tu corazón, adelante, ¿no? Y yo todavía así de que el lunes, así de que, ay, ¿qué les voy a decir? Yo creo que no. Así como que no quiero que nos metamos en un compromiso financiero que no podamos cubrir. Y estaba en esa lucha y después tuve como que sentí en mi espíritu, o sea, quitar ese temor y el Señor me reveló que todos estos años había vivido en temor. Y fue por el temor que yo muchas veces no decidía vivir una vida de fe. Entonces ya llega el lunes y ya me escribe la manager y me dice, Esteban, ¿qué onda? ¿Sí se va a poder hacer la fecha con ustedes? Y le digo, sí, cuenten con nosotros. Y yo así de que 3 horitos después, ¿qué hice, no? ¿Qué hice? Ya casi borrar el mensaje en WhatsApp, ¿no? Así que editar. Estamos en construcción. Y yo así de, ¿qué hice? Y estaba así todo sacado de onda. Y yo dije, no, es que la gente no va a venir. Qué pena que viene Generación 12 y la gente no venga. Y ya hablé con los pastores, dije, ¿saben qué? Ya, entrada libre. Y después ya sacamos la publicidad con entrada libre. Y yo, ¿qué hice? ¿Cómo vamos a pagar en los vuelos, el hospedaje, los viáticos, alimentación y sus honorarios, ¿no? Si es entrada libre. Y yo así de que, ¿qué acabo de hacer? Y ya se había subido todo a redes, ya pautado en Facebook, en Instagram, entrada libre y ya no había vuelta atrás. Y yo dije, ¿en qué me acabo de meter? Y le dije, Señor, respalda mi fe. Tú me dijiste que echara fuera todo temor, así que, Padre, te pido que respaldes mi fe. Entonces, ahí me empecé a hacer llamadas y le hablé al dueño del Hotel Hilton, le dije, necesito que nos ayuden. Yo creo que me escuchó tan angustiado que me dijo, Esteban, no te preocupes, les damos las habitaciones que necesiten. Yo creo que estaba angustiadísimo. Ayúdenos, por favor, vamos a tener un evento. Y después, y yo, ayuda. Hablé igual con Pastelería Rosa de Sarón, que nos ayudaran con canapés. Y hablé literalmente ya con todo el mundo que encontré en mis contactos, así pedí ayuda, ¿no? Para el evento, a mi abuelito, a mi abuelita, a los padrinos. Y poco a poco Dios fue moviéndose. Hubo alguien que dijo, yo me encargo de ir por ellos al aeropuerto, yo me encargo de tal comida, yo me encargo de esto, Una persona me dijo, yo pongo $1,500, me dio en efectivo $1,500 para que sea parte de los honorarios, si ocupas más. Y poco a poco así toda la gente fue moviéndose y al final Dios fue poniendo todo. Y solo faltaba lo más importante, que viniera la gente. Y ya era 8 de marzo del 2020. La pandemia ya estaba a nada de explotar. Yo dije, no va a venir nadie. Ya ahorita en todos los medios de comunicación, en la tele, en las redes, todo el mundo está hablando del COVID y la pandemia. Yo dije, no va a venir nadie. Y estaba yo bien desanimado, bien sacado de onda. Y bueno, dije, ya aún pensamos cancelarlo un día antes por el COVID. Pero ellos ya estaban aquí, ya todo estaba listo, la mesa estaba servida. Y dije, bueno, démosle. Llega el domingo y adivinen cuántas personas vinieron. Bueno, muchos, a ver, levanten la mano quienes estaban aquí. La gran mayoría. Vinieron 1,500 personas. Tal vez más. Y yo en mi mente estaba con que vengan
Con que vengan 300, ya mínimo no se va a ver tan vacío, ¿no? Y el Señor me sorprendió y vinieron 5 veces más, 300, vinieron más de 1500 personas. Y todo porque yo decidí dar ese paso de fe. Y el Señor me enseñó que cuando tú quitas de tu vida todo temor y das ese paso de fe, tú das el paso y Dios pone el piso. No nos quedamos endeudados ni con un centavo. Dios proveyó todo, hospedaje, vuelos, alimentación a través de muchísimas personas. Lo más importante es que el Señor se movió esa noche. Muchas personas recibieron a Jesús. Fue una noche increíble que estuvimos adorando a Dios. Aquí Alexa se acuerda perfectamente. Ella ahí fue parte de las herramientas que Dios usó para que el evento se llevara a cabo, ¿no? Dios te usó también ahí, Alexa. Y también a Double G ha cumplido ahí. Me acuerdo que nos trajo todo el protocolo de protección civil y después también primeros auxilios. Ahí fue cuando Double G llegó a la escena, ¿no? Pero lo más importante y lo más valioso de todo esto, la lección más grande que yo me llevé, es que cuando vivimos en una vida de temor, en nuestras vidas nada sucede. Todo está congelado porque el temor paraliza, el miedo te paraliza, literalmente te congelas. En tu vida no vas a ver la gloria de Dios, no vas a ver a Dios moverse si vives en temor. Vas a literalmente quedarte ahí como el Mannequin Challenge, ¿cómo se llama? El que... Sí, no te vas a quedar así, no te vas a mover. Pero cuando decides sacar de tu vida todo temor y que venga a tu vida el amor, poder y dominio propio y dar ese paso de fe, te vas a dar cuenta que aunque hagas locuras como las que yo hice de entrada libre y cosas así, el Señor te respalda. El Señor respalda tu fe, el Señor respalda la fe de los hijos de Dios. Así que si tú estás viviendo en temor, si has dejado que ese temor te paralice, en mi caso fue pero tal vez tú te has paralizado para otras cosas en tu vida, en diferentes áreas, y no has tomado ese paso de fe. Yo te motivo a que eches fuera de tu vida todo temor y que vivas una vida de fe en la cual Dios puede actuar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercer pecado, complejo de inferioridad. Que también puedes decir, es que no es un pecado, es un complejo, ¿no? Pero vean qué delicado también es un complejo de inferioridad. Lo que quiere el enemigo es hacernos tener una autoperspectiva, una autopercepción de nosotros muy inferior a lo que somos realmente. El vernos menos delante de los demás. Cuando el enemigo puede controlar eso, al mismo tiempo que igual que el temor, nos congela, nos inmoviliza, porque tenemos ese complejo de inferioridad. Fue lo que sucedió con los otros 10 espías, los que no eran Josué y Caleb. Ellos tenían el complejo de inferioridad. Se veían como chapulines comparados contra los enemigos. Ahí salió el verbo chapulinear, ¿no? Estaban chapulineando ahí. Estaban siendo chapulines. Cuando el enemigo viene, te mete ese chip que eres un chapulín y te mete ese complejo de inferioridad. Dios no puede usarte de la misma forma. Pero ¿qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esto es lo que nos dice Dios. Cada vez que nos sentimos que somos menos, que la vacante de ese trabajo tal vez somos los menos calificados, que no somos suficientes para cierta actividad. Es que mi líder me pidió predicar, pero yo soy malísimo hablando y me trabo y sudo y me pongo rojo. Y a veces vienen estos pensamientos, ¿no? Pero lo que nos dice Dios es, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Así que cada vez que venga ese complejo de inferioridad, que también te congela por completo, que tú digas, no importa lo que el enemigo me está haciendo creer,
yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y la palabra de Dios también dice que los recursos de los impíos se los quitarás y se los darás a los hijos de Dios. Así que aplico la palabra de Dios, las promesas, y así será en tu vida. Aunque tal vez sí, puede que alguien esté más calificado que tú. Cuando Dios te bendice, te toca a ti la bendición. Y después Dios, solo por gracia nos empieza a bendecir. Yo he tenido muchos casos en mi vida. Así ya vi que son las 9. Les iba a platicar más testimonios, pero bueno, ya en otra ocasión ya les... Ya, sí. Sí, cuando yo fui a Hillsong, al Instituto Bíblico, estuve pues 2 años fuera sin estudiar nada de matemáticas, nada de administración, por completo fuera del ámbito académico. Estaba yo en un instituto bíblico estudiando la palabra de Dios, música, en Australia, surfeando y yo me desconecté por completo de todo el mundo académico, ¿no? Y cuando yo regreso, mis compañeros de prepa ya estaban en 5º semestre de carrera y yo estaba en primero. Entonces, pues yo apenas estaba empezando la carrera y ellos estaban a la mitad, ¿no? Y ya después, cuando yo voy en 3er semestre, P&G, Procter & Gamble, ¿cuántos ubican la empresa? El grupo que tiene marcas como Ace, Head & Shoulders, Oral-B, Crest, todos estos, ¿no? Y bueno, hacen una convocatoria para trabajar en P&G como becario. Yo iba en 3er semestre y a mí me llega la convocatoria a mi correo. Digo, pues tal vez fue un error, ¿no? O sea, no sé si es una estafa o algo, pero ya después me di cuenta que era real. Apliqué y mis amigos que ya estaban pues a punto de graduarse, estaban en 7º semestre, también aplicaron. Y obviamente muchos de ellos eran ingenieros. Yo estudié licenciatura, ¿no? En administración de empresas, creación y desarrollo de empresas. Muchos de ellos ingenieros, cracks, genios, ¿no? Y me acuerdo que eran diferentes filtros y había un examen que era matemático. Era como, no sé si ubicas el GMAT, algo así. Un examen, tú si lo ubicas, Carlos, un examen de matemáticas muy cañonas. No sé por qué hacen ese examen, pero bueno. Y nos pusieron en un salón y ahí yo vi a mis compañeros, ¿no? Que ya estaban en 7º semestre, muchos de ellos sin ingenierías. Y yo dije, no, ya aquí valí. Aquí tenemos a puro crack del MIT, ¿no? Y yo que estuve en Australia estudiando la Biblia, apenas estoy retomando, voy en 3er semestre. Y bueno, ya nos sentamos, hacemos el examen, ahí mismo los califican. Nos dicen, regresen en 15 minutos. Y ya estaba así volteado el examen y ya estaba calificado. Entonces yo regreso y decía el examen, puedes permanecer en el aula. Y en los demás decía, puedes abandonar el aula. Y yo nada más vi cómo todos se pusieron de pie, así, todos mis amigos se ponen de pie. Y nada más yo y otro chavo nos quedamos así sentados, así de que, ¿qué onda? Y ya, sí, yo así de que, ¿qué está pasando, no? Y él sirvió ChatGPT. No, ni existía, le estoy hablando del 2014. Era más o menos como octubre de 2014. Y ya, el representante de P&G nos dice, bueno, bienvenidos, ustedes han pasado a la siguiente etapa, ¿no? Todavía fueron más filtros, entrevistas en inglés, en español, directivos. Al final, Dios me concedió entrar ahí como becario. Pero yo dije, wow, ¿cómo es posible que yo, que estuve en el Instituto Bíblico, o sea, ni siquiera es que haya estado estudiando matemáticas, ni marketing, ni administración, ni finanzas. Yo que estaba completamente desconectado de todo el mundo corporativo y pasé todos estos filtros
Y amigos que en serio, o sea, ni perdieron un semestre, o sea, de la prepa automáticamente a la carrera y y ellos no están aquí el día de hoy. Y ahí Dios me dijo, es que realmente cuando yo te quiero bendecir y algo viene de parte de mí, yo voy a abrir las puertas y te voy a dar gracia sobrenatural. Y yo me sentí como Daniel, ¿no? Que Dios lo puso ahí a la orden, al servicio del rey Nabucodonosor. Y yo sí, o sea, les voy a ser sincero, sí me sentí con ese complejo de inferioridad. Muchas veces en los filtros, ¿no? Yo veía gente muy crack, muy hábil en su forma de hablar, en hablar de números, de finanzas, de marketing, porque lo que yo estaba aplicando era marketing para Salvo y para Duracell. Y tuvimos que hacer presentaciones y resolución de problemas y todo. Y yo sí me sentí menos. Yo dije, mejor pónganme a predicar, ¿no? Lo que estuve haciendo en los últimos años de mi vida y mejor algo que tiene que ver con la iglesia, que es lo que he hecho últimamente. Pero el Señor me dio gracia, pude quitar esos complejos de inferioridad y al final me enteré que realmente los que entran a esa empresa es como el 0.4% de los que aplican. Y yo dije, qué locura, cómo Dios es tan bueno y cómo me permitió entrar. Así que quiten todo complejo de inferioridad porque ustedes están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios les ha dado la capacidad de hacer eso y mucho más. Tienen la mente de Cristo. Tienen el espíritu de Daniel, es más grande que Daniel. A Daniel Dios lo hizo 10 veces mejor. A ustedes Dios los va a hacer más veces mejor que sus compañeros. Y el último punto será culpabilidad. Culpabilidad también, que es ese pecado sigiloso que entra y ni siquiera pensamos que es un pecado, ¿no? Vamos a Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta culpabilidad, fíjense que el enemigo muchas veces nos puede atacar con la tentación, ¿no? Él puede traer tentación a nuestras vidas y tal vez tú caes en el anzuelo, muerdes el anzuelo una vez, pero con la culpabilidad, el enemigo, por una vez que mordiste el anzuelo, puede estar una infinidad de veces trayendo culpabilidad a tu vida. Cosas que tú no te perdonaste en tu vida, de errores que cometiste en el pasado. El libro, es que lo tienen que leer el libro, está buenísimo, o novela, está muy bueno. Habla de una mujer que se metió con su cuñado, ella vivía en casa de su hermana, y la hermana empezó a tener bebés. Y cuando ya fue el momento de que la hermana ya pudo ir a trabajar nuevamente, pues su hermana se quedó a cuidar a los bebés en casa, en el hogar. Y también estaba ahí el cuñado, el esposo de su hermana. Y lo que sucedió es que esta mujer empieza a enamorarse del esposo de su hermana, o sea, de su cuñado. Y se empiezan a enamorar en lo que su hermana está trabajando, ella está en casa, y poco a poco se empieza a enamorar y empieza a entrar en una relación amorosa de infidelidad con su cuñado. Y después, poco a poco, pues esta mujer habla cómo se veían ya en hoteles, en moteles, en diferentes lugares. Y esta culpabilidad que tuvo esta mujer de meterse con su cuñado y fallarle de esta forma a su hermana, dice el libro que estaba consumiendo de tal forma a la mujer que ella estaba muriendo prácticamente. O sea, dice el libro que era una mujer hermosa físicamente. Posteriormente ella se casó con otro hombre, quiso rehacer su vida, pero ella nunca se perdonó de lo que hizo. Nunca se perdonó de lo que le hizo a su hermana de andar con su esposo, con su cuñado, ¿no? Y ella nunca se había perdonado y poco a poco estaba muriendo.
Y cuando van con el pastor Cho y el pastor Cho le dice, cuéntame de tu pasado, cuéntame lo que viviste, ella no quería contarle lo que había vivido. Finalmente le cuenta y el pastor Cho dijo, tienes que perdonarte a ti, tienes que dejar esa culpabilidad, sacarla de tu vida. Y fue cuando la llevó a los pies de Jesús, cuando le dijo, si confiesas nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. En ese momento el Señor Jesús la limpió por completo de todo pecado. Dice el libro que ella en ese momento su cara, su rostro estaba resplandeciendo, que va con el esposo, porque cuando la mujer le habla y le cuenta todo el pasado al pastor Cho, el esposo le habían pedido que abandonara la oficina, ¿no? Para que tuviera ella la confianza de contarle todo. La ve el esposo y la mujer lo abraza, otra completamente nueva. ¿Por qué? Porque la culpabilidad había salido de ella. El enemigo todos los días va a querer lanzarnos dardos de culpabilidad. Tal vez sí, una vez mordiste el anzuelo, como lo hizo esta mujer. Mordió ese anzuelo de infidelidad, mordió el anzuelo del adulterio, pero el enemigo muchísimas veces le lanzó dardos de culpabilidad. Todavía años y años posteriores a lo que ella había cometido, ella nunca se perdonó. Pero hay poder en la confesión de pecados. Tal vez tú tienes algo por lo cual no te has perdonado y hay culpabilidad en tu vida y en tu corazón. Y eso está impidiendo que el gozo del Señor fluya libremente en tu vida. Así que quita de ti toda culpabilidad. Así que vamos a hacer un recap de los puntos de esos pecados ocultos. Número 1, el odio. Número 2, el temor. Número 3, complejo de inferioridad. Y número 4, culpabilidad. Y ahí en su lugar cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, gracias porque en este cierre de esta serie, Padre, de la cuarta dimensión, Padre, sabemos que tú nos hablaste, Padre, de una forma impresionante, Dios. En cada una de las enseñanzas nos mostraste algo, Padre, increíble que tenemos que aplicar en nuestras vidas, Padre. Y en este cierre, Señor, te pedimos que nos muestres, Padre, de estos pecados silenciosos que estamos hablando el día de hoy, Padre. Que tu Espíritu Santo nos muestre si hemos permitido que el odio ha venido a nuestro corazón, Padre. Muéstranos si hemos permitido que ese odio venga y se haya apoderado de nosotros, Padre. Ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos, a perdonar a nuestros prójimos, Padre. No importa lo que hayamos sufrido, lo que hayamos pasado, no hay justificación para odiar, Padre. Te pedimos, Padre, que nos muestres aún a lo largo de esta semana, Padre, si hay alguien a quien tenemos que perdonar, Padre. También, Padre, te pedimos, Señor, que eches fuera de nuestra vida todo temor, Padre. Tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Y no queremos vivir en temor, Padre, porque el temor paraliza, Dios. El temor nos paraliza, Padre. Queremos vivir una vida de fe, hablando un lenguaje de fe, Padre. Un lenguaje del Espíritu, Señor. No queremos vivir en temor, Padre. Te pedimos, Padre, que eches fuera de nuestra vida todo temor, Padre. Y que nos ayudes a vivir una vida de fe, Padre. También te pedimos, Señor, que eches fuera de nuestras vidas todo complejo de inferioridad. Si alguno en este lugar se ha sentido menos, se ha sentido rechazado, se ha sentido inferior, yo te pido, Padre, que eches fuera todo complejo de inferioridad, Padre. Somos hechura tuya, Señor, creados a tu imagen y a tu semejanza, Padre. Somos hijos e hijas del Rey, Señor. Nos has preparado para buenas obras, Padre, las cuales preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas, Padre. Te pido que quites todo complejo de inferioridad y que nos des esa identidad de ser hijos de Dios, Padre. Y finalmente te pedimos por la culpabilidad.
Si la culpabilidad ha habitado en nuestro corazón por algún pecado que hemos cometido en el pasado, por algún error que hemos cometido, así como sucedió con Moisés cuando él mató a ese egipcio, que él no se perdonó, él vivió en culpabilidad 40 años. Dios, te pedimos que, así como Moisés tuvo ese encuentro contigo en la zarza, Padre, y le mostraste que tú limpiaste todo pecado, Señor. Te pedimos que tú también, Padre, si hay culpabilidad en nosotros, que podamos confesar nuestros pecados y que nos perdones, Señor, y que nos limpies con tu sangre preciosa, Jesús. No queremos vivir en ninguna culpabilidad. Queremos vivir libremente, Padre, una vida en el Espíritu, una vida de fe, Padre. Una vida en la que tú puedas fluir libremente en nosotros, Padre. Yo te pido por los jóvenes que están aquí, Señor, que tú puedas fluir libremente en ellos, Padre. Que en esta semana, Padre, tú los sorprendas en todo lo que hagan, en todo lo que digan, Señor. En sus hábitos, en su forma de hablar, pensar, dirigirse, Señor. Que tú los dirijas, Padre, y que ellos puedan vivir y experimentar el poder de Dios en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén.